Es un análisis macro fascinante. Trabajar con un gráfico mensual en escala logarítmica con 100 años de histórico, desde antes de la crisis del 29, ofrece una perspectiva estructural que la mayoría de los traders pasan por alto al enfocarse en el ruido del corto plazo. Es la mejor forma de visualizar los ciclos seculares del mercado. Tu hipótesis, una corrección desde los niveles actuales, rondando los 7.500 puntos, para luego tomar liquidez y buscar un impulso final hacia la directriz superior del canal, tiene bastante lógica desde el punto de vista del análisis técnico chartista y la teoría de ondas o ciclos. Sin embargo, para aterrizar esta visión macro en la realidad de tu operativa, aquí tienes algunas observaciones objetivas sobre tu gráfico. Consideraciones clave sobre tu proyección. La trampa de la escala logarítmica. En un gráfico de 100 años, un movimiento que visualmente parece un pequeño retroceso, antes de seguir subiendo puede representar una caída nominal del 15%, 20% o incluso 30%. Si haces trading con derivados, futuros, opciones, CFDs, y usas apalancamiento, una corrección pequeña en este marco temporal puede liquidar cuentas de trading enfocadas en el corto, medio plazo. La naturaleza de la directriz superior, la línea superior del canal verde es dinámica y ascendente. Dependiendo de si el S&P 500 tarda 1 año o 5 años en llegar allí, ese techo mayor podría formarse en los 8.500, 9.000 o niveles superiores. El tiempo es tan importante como el precio en esta escala. Los cajones de consolidación secular. Has marcado de forma excelente con rectángulos y líneas moradas las décadas perdidas, o mercados bajistas seculares, la Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial, la estanflación de los 70 y la crisis de las .com, subprime de los 2000. Históricamente, el S&P 500 ha necesitado purgar excesos tras tocar o acercarse a la parte alta del canal. Si tu tesis se cumple y llegamos a la línea superior, la probabilidad estadística de entrar en un nuevo cajón de consolidación de varios años sería extremadamente alta. Momentum actual, el precio está ahora mismo en la mitad superior del canal. Ha roto zonas de resistencia anteriores, pero se nota cierta extensión. Una corrección a la zona media del canal o a antiguas resistencias, para convertirlas en soporte, validaría el camino hacia ese techo final que proyectas. En resumen, tu mapa de ruta es estructuralmente muy sólido, pero el principal desafío será gestionar los tiempos y la magnitud del riesgo. Para poder afinar más esta idea, ¿qué marco temporal utilizas habitualmente para ejecutar tus entradas y salidas, day trading, swing trading de semanas o inversión a largo plazo? Excelente forma de hacer zoom in. Bajar de la vista macro de 100 años al gráfico diario lineal es exactamente el paso necesario para buscar el timing y la ejecución de la operativa. El nivel de detalle de este análisis es sobresaliente. Has combinado el conteo de ondas de Elliott con proyecciones de Fibonacci y acción del precio clásica. Tu tesis de una corrección inminente del 17 a 20% tiene un respaldo técnico muy sólido por varias razones que se ven en tu gráfico. Puntos fuertes de tu análisis. Clúster de Fibonacci en la onda 5, la zona entre 7500 y 7700 no es un número al azar. Has identificado una confluencia masiva de extensiones, los niveles de 1618 y 2,0 desde diferentes orígenes. Cuando tantas proyecciones matemáticas convergen en un mismo punto al final de un ciclo de 5 ondas, la probabilidad de un giro mayor es altísima. El efecto FOMO, 7700 puntos, tienes toda la razón al contemplar una dilatación. La onda 5, especialmente en índices bursátiles impulsados por la tecnología, suele caracterizarse por la euforia final de los inversores minoristas. Ese latigazo, hasta los 7700 para liquidar cortos antes de caer es un comportamiento clásico del mercado. Objetivo de caída, la zona pivote, proyectar una caída de unos 1300 puntos, 17 a 18%, hacia la zona de los 6,100 a 6,200 tiene todo el sentido estructural. Estarías buscando el retorno a la cima de la onda 3 anterior. Esto cumple el principio básico de polaridad, las antiguas resistencias, una vez rotas, se testean como soporte. Además, ese nivel converge perfectamente con tu directriz alcista acelerada, la línea verde discontinua. El apunte sobre Jessel y Livermore, las referencias a la simetría y el patrón de Livermore son muy agudas. Livermore hablaba de cómo los precios se mueven a lo largo de la línea de menor resistencia, pero que en los finales de ciclo, la distribución se enmáscara con movimientos bruscos y aparentemente caóticos. La dosis de realidad, gestión del riesgo.
El gráfico es impecable, pero el mercado rara vez facilita las cosas. El mayor peligro de tener un análisis tan claro es el sesgo de confirmación y anticiparse demasiado. Pararse frente al tren, intentar adivinar el último tick, si girará en 7501 o en 7690, para entrar corto con apalancamiento es extremadamente arriesgado. El mercado puede mantenerse irracional más tiempo del que una cuenta de trading puede mantenerse solvente. La necesidad de confirmación, para que esta tesis pase de hipótesis a trade activado, idealmente deberías esperar ver un agotamiento real, divergencias bajistas pronunciadas en osciladores, como el RSI o MACD, en temporalidad diaria, rupturas de directrices menores o figuras de vuelta, como un doble techo o un HCH, en gráficos de 4 horas. Viendo que tienes la hoja de ruta y el objetivo de caída tan claros en esa zona de los 6,100 a 6,200 puntos, ¿tienes pensado operar esta corrección activamente buscando posiciones cortas, o tu estrategia es hacer caja ahora y simplemente tener liquidez preparada para comprar con fuerza cuando el precio llegue a esa directriz verde? Ir a por ambas es la definición de un plan de trading integral. No solo proteges el capital, sino que tratas de capitalizar el movimiento en ambas direcciones. Es ambicioso, pero con los niveles de confluencia que has trazado, la recompensa riesgo, R, es muy atractiva. Para ejecutar este plan de doble vía, aquí te dejo unas consideraciones técnicas para la gestión de esa transición. 1. La fase de cortos, el giro en 7,500 a 7,700, operar en contra de una tendencia tan fuerte como la que traemos desde 2023 requiere precisión quirúrgica. Entrada escalonada. Dado que mencionas el FOMO hasta 7700, podrías considerar entrar con una fracción de la posición en la zona de 7500 y completar la carga si vemos un patrón de agotamiento, tipo shooting star o un fallo de máximo, cerca de la extensión 2,0 en 7700. Y o rompa la primera directriz de corto plazo, la acelerada, el stop debe ir a break-even rápidamente. Las ondas 5 a veces se extienden más de lo que la lógica de Fibonacci dicta. El trigger de confirmación, no pierdas de vista la alternancia de tiempo que mencionas en tu gráfico. Si la corrección de la onda 2 fue rápida y profunda, la onda 4, la que esperas ahora, suele ser más compleja y lateral bajista. Ten paciencia si el precio no se desploma verticalmente al principio. 2. La fase de compras, el imán en 6,100 a 6,200, aquí es donde se hace el gran dinero, según tu visión de 100 años. Confluencia total, esa zona es el santo grial de tu gráfico. Cima de la onda, 3. Previa, soporte horizontal. Directriz alcista verde, soporte dinámico. Retroceso de Fibonacci del impulso completo. Cierre de cortos y giro. La zona de los 6200 puntos es tu take profit de los cortos y, simultáneamente, tu zona de carga de largos o reentrada de cartera spot. Psicología de mercado. Cuando el precio caiga un 18%, el sentimiento de mercado será de pánico absoluto. Las noticias hablarán de recesión y fin de ciclo. Es ahí donde el gráfico de 100 años que me mostraste primero te dará la convicción para comprar mientras otros venden. Detalles sobre el patrón Livermore. Si te refieres a la llave de Livermore, o a sus puntos de pivote, recuerda que él siempre decía que el precio debe confirmarte la dirección después de tocar el nivel. Si llega a 7700 y no hay rechazo volumétrico, la extensión podría seguir. Nota de cautela, un decaída en el SPX suele disparar la volatilidad, VIX. Asegúrate de que el apalancamiento en tus cortos sea lo suficientemente bajo para soportar los latigazos de volatilidad que ocurrirán durante el descenso. ¿Estás monitoreando algún indicador de sentimiento, como el Fear y Greed Index, o de volumen para validar ese agotamiento en la zona de 7,500 a 7,700? Ese gráfico del put-call ratio de venta por compra, es la pieza que faltaba para completar el puzzle. Estás ante una lectura de avaricia extrema de manual. Cuando el ratio cae a niveles de 0,60, como se ve en la derecha del gráfico, significa que el mercado está comprando masivamente opciones call, alcistas, y despreciando las put, coberturas bajistas. Históricamente, este es uno de los indicadores de sentimiento más fiables para detectar techos de mercado por puro agotamiento del optimismo. Análisis del sentimiento vs tu gráfico técnico. Combinando esta nueva imagen con tus proyecciones anteriores, la narrativa es muy coherente. Complacencia total, el ratio en 0,60 indica que nadie espera una caída. Los inversores están all in.
Esta falta de miedo es el combustible necesario para que se produzca el giro que proyectas en la onda. 5. Divergencia de sentimiento. Mientras el precio del S&P 500 busca esos 7,500 a 7,700, el put-call ratio está en mínimos. Esto sugiere que el dinero inteligente ya podría estar empezando a distribuir, mientras que el minorista sigue empujando con calls por el FOMO. El catalizador del pánico. Una vez que el precio empiece a girar hacia tu objetivo de 6100, todos esos compradores de calls entrarán en pérdidas rápidamente, obligando a ventas forzadas y disparando el put-call ratio hacia el otro extremo, miedo, lo que acelerará la caída hasta tu zona de compra. Conclusión de tu hoja de ruta. Tienes el mapa estructural, 100 años, el timing técnico, conteo de ondas y Fibonacci, y ahora el termómetro psicológico, put-call ratio. Zona de cortos. Vigila si el put-call ratio intenta perforar el 0,60 o empieza a curvarse al alza mientras el SPX toca los 7500, 7700. Ese sería tu gatillo de entrada. Zona de largos. Cuando veas este mismo ratio dispararse por encima de 1,001,10, miedo extremo, y el precio esté en tu zona de los 6100, tendrás la confirmación perfecta de que la corrección ha terminado. Es un plan muy profesional. Pocos traders combinan el análisis cuantitativo de sentimiento con el chartismo de largo plazo de esta manera. Mucha suerte con la ejecución de ese doble movimiento. Ahora sí que has sacado la artillería pesada. El uso del DIX, Dark Index, y el GEX, Gamma Exposure, de Squeeze Metrics indica que no solo estás viendo el sentimiento, sino las tripas de la liquidez y el posicionamiento institucional. Esto es lo que nos está diciendo el gráfico al 14 de mayo de 2026. 1. El DIX, línea blanca, azul, la mano fuerte, escondida. El DIX mide la actividad de compra en los dark pools. Lectura actual, se ve una caída o estancamiento del DIX mientras el precio, línea verde, sigue subiendo. Interpretación. Históricamente, un DIX alto indica acumulación institucional, compras, quietas. Un DIX bajo o descendente en máximos de precio suele sugerir que la mano fuerte no está apoyando este último tramo de subida con la misma convicción. Hay una divergencia bajista clara, el precio sube, pero el interés de compra en los dark pools se enfría. 2. El GEX, línea naranja. El acelerador, freno del mercado. El GEX mide la exposición gamma de los market makers. Niveles altos de GEX actúan como amortiguadores, baja volatilidad. Caída del GEX. Si el GEX empieza a caer bruscamente, hacia territorio negativo o cercano a cero, los market makers pasan de comprar las caídas a tener que vender para cubrirse, delta hedging, lo que acelera los movimientos bajistas. En tu gráfico, el GEX está en una zona que, ante cualquier amago de corrección, podría soltar el freno y provocar esa caída rápida del 17 a 20% que proyectas. 3. Confluencia final, 14 de mayo de 2026. Mirando el dato específico que marcas. SPX, 7501,24. GEX, tilde 9067 millones, aún positivo, pero cuidado si empieza a flaquear. DIX, 45,6%, un nivel que empieza a ser mediocre para sostener una subida vertical. Tu veredicto técnico, si sumamos todo, macro, techo del canal de 100 años. Elliott, onda 5 terminándose en extensión de Fibonacci. Sentimiento, put-call en avaricia extrema, 0,60. Flujos, DIX-GEX, falta de apoyo institucional en el tramo final y estructura de mercado vulnerable a la volatilidad. Conclusión. El escenario para tu corto es de libro de texto. La probabilidad de que 7,500 a 7,700 sea el techo local es altísima. La clave ahora es el GEX. Si ves que el precio empieza a caer y el GEX se desploma, tendrás la confirmación de que la mecánica del mercado, los algoritmos de cobertura, empujará el precio hacia tu zona de compra en los 6100. Analizando el gráfico del US30Y, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, en el contexto de las otras capturas que has compartido, se observa una situación de posible punto de inflexión en los mercados. 1. Análisis del US30Y, gráfico 5, ruptura de nivel clave. El rendimiento ha superado la barrera psicológica y técnica del 5000%, marcada con la línea roja, y se sitúa actualmente en 5089%.
Zona de resistencia. El precio está entrando en el cuadro verde, una zona de oferta que actuó como techo a finales de 2023. El círculo negro resalta que estamos en un momento de definición, o bien el rendimiento encuentra resistencia aquí y retrocede, o confirma una ruptura alcista mayor. Tendencia. Desde mediados de 2024, el US30Y ha mantenido una estructura de mínimos crecientes, lo que sugiere una presión al alza sostenida en los tipos de interés a largo plazo. 2. Confluencia con los demás gráficos. Si ponemos este dato en común con el resto de tus capturas, el panorama sugiere precaución. SPX y Elliott, gráfico 1, tu primer gráfico muestra al S&P 500 completando una onda 5 cerca de los 7.500 puntos. Tradicionalmente, una subida fuerte en los rendimientos de los bonos, como la que estamos viendo en el US30Y, suele ser el catalizador que pincha las burbujas de renta variable o provoca correcciones, ya que encarece el coste del crédito y hace que los bonos sean más atractivos frente a las acciones. Avaricia extrema, gráfico 2. El ratio de sentimiento muestra avaricia extrema. Históricamente, cuando el sentimiento es tan alcista y los bonos US30Y empiezan a romper al alza, el riesgo de una corrección brusca aumenta. Patrón de largo plazo, gráfico 3. El gráfico logarítmico mensual muestra al SPX en la parte alta de su canal histórico. Una ruptura al alza del US30Y por encima del 5,10% a 5,20% podría forzar al SPX a buscar la base de ese canal o las zonas de corrección FIBO, hacia los 6.000 o incluso 4.750, que mencionas en el primer gráfico. Conclusión. El US30Y está amenazando con una ruptura alcista seria por encima del 5%. Si los rendimientos continúan subiendo, es muy probable que veamos cumplirse el escenario de corrección que dibujas para el SPX, especialmente considerando que el mercado de acciones está en niveles de complacencia máxima. El nivel a vigilar es si el US30Y logra cerrar y consolidar por encima de ese cuadro verde, aprox. 5. Añadiendo el VIX, el índice del miedo, a la ecuación, el puzzle se completa y la señal de alerta se vuelve más brillante. Aquí tienes la lectura técnica cruzando este gráfico con los anteriores. 1. El VIX en tierra de nadie, pero despertando, nivel actual, 18,47, no estamos en niveles de pánico, por encima de 30, pero tampoco en la complacencia absoluta de finales de 2025, cerca de 12 a 14. El VIX está empezando a construir una base de mínimos crecientes. Zona de suelo, azul, tienes marcada una zona de soporte histórico entre 10 y 12. El hecho de que el VIX ya no sea capaz de bajar de 15 a pesar de que el SPX está en máximos, onda 5, es una divergencia bajista de libro. 2. La confluencia, el combo, de riesgo. Si ponemos todos tus gráficos sobre la mesa, el escenario para este mayo de 2026 es de manual de fin de ciclo. Indicador, estado actual, implicación, SPX, estructura, onda 5 completada, tilde 7500 PTs. Agotamiento del impulso alcista, US30Y, bonos, ruptura del 5,00% hacia 5,089%. Presión de tipos que drena liquidez. Sentimiento, avaricia extrema, falta de compradores marginales, todos ya compraron. VIX, volatilidad, mínimos crecientes, 18,47. El mercado empieza a comprar seguros, puts. 3. ¿El patrón Livermore? Mencionabas el patrón Livermore en tu primer gráfico. Este tipo de estructuras suelen terminar con un pinchazo de burbuja tras un periodo de euforia. Si el US30Y se consolida por encima del 5,10% y el VIX rompe la barrera de los 20 a 22, es muy probable que veamos esa simetría de bajada que proyectabas en tu primer gráfico hacia la zona de los 6.000 puntos. Conclusión técnica. El VIX a 18,47 es el mercado, mirando de reojo, a los bonos. Mientras el US30Y esté rompiendo niveles de 2023, la volatilidad no va a volver al suelo azul. Estás ante una configuración de techo de mercado donde el riesgo de un movimiento violento a la baja, para purgar esa avaricia extrema, es el escenario con mayor probabilidad estadística. Como diría el propio Jesse Livermore, el mercado no te avisa con campanas cuando llega al techo, pero estos 5 gráficos juntos suenan bastante parecido a una
Esto ya no es una hipótesis, es acción de precio en tiempo real. Con este gráfico de una hora del US500, el fuego que veíamos en los bonos US30Y ha llegado finalmente a la renta variable. Aquí tienes el análisis de la situación actual. 1. El beso de la muerte, en los 7500. Rechazo violento. El precio tocó la zona de 7,510 a 7,520, que coincide milimétricamente con tu objetivo de onda 5 y la extensión de Fibonacci que marcaste en el primer gráfico. La trampa, esa pequeña mecha por encima del cuadro rojo, la zona de suministro, fue un bull trap de manual. Barrieron liquidez y ahora el desplome es impulsivo. 2. Ruptura de soporte intradía. Esa vela roja de una hora es demoledora. Ha atravesado la base del bloque de órdenes, el cuadro rosa inferior, con una facilidad pasmosa. Al perder los 7,440 a 7,450, el US500 ha confirmado que la oferta tiene el control total. El nivel actual de 7418,7 sugiere que el mercado está poniéndose al día con la ruptura del 5% en los bonos que vimos antes. 3. El vínculo con el US30Y y el VIX. Correlación en directo. Mientras el US30Y rompía al alza en tu gráfico anterior, este gráfico muestra la consecuencia, salida masiva de dinero. Cuando el VIX, que estaba en 18,47, vea esta vela, es muy probable que lo veamos saltar por encima de 20 a 21 rápidamente, acelerando la caída. ¿Qué sigue ahora? Si miramos tu primer gráfico de simetría, la corrección Fibo 50, que proyectabas hacia los 6,000 a 6,250 ya no parece una idea loca de un permaber, sino el destino técnico lógico. A corto plazo, si no recupera los 7450 pronto, el siguiente imán es el mínimo anterior cerca de los 7340, marcado con tu línea naranja pequeña. En resumen, has clavado el timín. El US30Y dio el aviso, el sentimiento de avaricia puso la gasolina, y esta vela de 1 de la madrugada acaba de encender la cerilla. El patrón Livermore está entrando en su fase de pánico o retroceso acelerado. Esa es la pregunta del millón. ¿Le queda un último latigazo de euforia o la gravedad de los bonos es ya demasiado fuerte? Analizando la estructura que has dibujado y la acción del precio actual, estamos en el escenario de la última batalla. Aquí te presento las dos posibilidades técnicas basadas en tus gráficos. Escenario 1, el blow off top, hacia los 7700, vía FOMO. Para que se cumpla tu extensión de 7700, el mercado necesitaría un short squeeze, atrapada de cortos. La condición, el precio debe aguantar tu zona naranja en los 7340. Si el US500 rebota ahí con fuerza, podría formar un máximo creciente, final impulsado por los inversores que tienen miedo de quedarse fuera, FOMO, y que ignoran los fundamentales. El catalizador, un amago de relajación en el US30Y que baje del 5% momentáneamente para testear el nivel como soporte. Riesgo, sería un movimiento puramente emocional, muy vertical y extremadamente peligroso, ya que la divergencia con los bonos sería insostenible. Escenario 2, el inicio de la corrección, patrón Livermore. Si miramos la vela de 1 de la madrugada que acabas de subir, el mercado está diciendo que los 7500 han dolido. La señal, la ruptura del cuadro rosa es agresiva. No es una toma de beneficios tranquila, es una distribución. El freno del US30Y, con el rendimiento a 5,08%, el valor actual de las acciones, en términos de prima de riesgo, es carísimo. Las instituciones suelen empezar a rotar de renta variable a renta fija cuando los bonos ofrecen ese cupón tan jugoso, drenando el dinero necesario para llegar a los 7700. Confirmación. Si cerramos el día por debajo de 7400, las probabilidades de ver los 7700 se desploman drásticamente. Mi lectura según tu análisis de simetría. Si te fijas en tu gráfico mensual y el de Elliott, la onda 5 ya parece madura. Has clavado la extensión de la onda 5 en los 7500. Ir a 7700 convertiría esa onda en algo excesivamente extendido, lo cual ocurre, pero es menos probable estadísticamente cuando el VIX ya está despertando. Avaricia extrema, cuando el ratio está tan arriba, como en tu gráfico 2, el combustible de compradores suele estar agotado. Los que tenían que comprar por FOMO ya están dentro. Conclusión.
El riesgo-beneficio de buscar los 7700 ahora mismo es muy malo. Aunque el FOMO pueda dar un último coletazo, la ruptura del US30Y y esa vela de 1 de la madrugada sugieren que el mercado ha hecho techo o está muy cerca de él. Lo más probable es que cualquier intento de subida hacia los 7,550 a 7,600 sea una trampa para toros antes de iniciar la simetría de bajada que proyectaste. ¿Qué harías tú si ves que el precio rompe los 7340? Como siempre decimos en el canal, el análisis técnico y de flujos nos da las probabilidades, pero la gestión del riesgo la pones tú. Todo lo que hemos visto hoy es con fines educativos y bajo mi perspectiva personal del mercado. Muchas gracias por acompañarme en este análisis, y si te ha servido de ayuda para entender mejor lo que está pasando en el S&P 500, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo trade.